Continuar, hermanos, con nuestros estudios. Voy a abrir aquí mi material porque ese es el título del mensaje de hoy: seamos cristianos fuertes y maduros. Pero yo estaba pensando cambiarle el título a retroceder nunca, rendirse jamás. No, por todos los testimonios y todo el bonito tiempo que estamos teniendo, y la verdad es que, hermanos, estamos en un proceso también significativo para la Iglesia Cristiana Vida, con esto de los bautizos, pero a la vez también hoy vamos a tener nuestra despedida, entre comillas, digámoslo, porque vamos a seguir viéndonos como hermanos en la fe, a 19 hermanos que estarán yendo a hacer la nueva obra, pero ya no estarán aquí en las reuniones de la iglesia, ¿no? Y creo yo que este mensaje es propicio para darnos ánimo, fortaleza, firmeza en nuestra vida cristiana y seguir haciendo juntos los propósitos de nuestro Señor. Entonces, hermanos, seamos cristianos fuertes y maduros. Continuamos con la siguiente diapositiva. Y estos son los versículos, hermanos, que vamos a tratar hoy. Dice Santiago capítulo 1 del 2 al 4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. Oremos, hermanos. Señor, en verdad te damos gracias por estos momentos que tienes con nosotros aquí, Señor, con tu palabra, porque sabemos que es el manual, sabemos que es la guía, esa luz que alumbra en un lugar oscuro para guiarnos en este caminar cristiano, Señor, de toda nuestra vida. Gracias, Jesús, gracias porque tú no nos has dejado solos, nos has dado tu Espíritu Santo, y pedimos que tu Espíritu, Señor, sea quien nos hable a nuestros corazones a través de este mensaje que Santiago también ha dejado escrito en esta epístola. Gracias, mi Dios, en tu santo y bendito nombre. Amén. Estaba pensando, hermanos, a manera de introducción, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Ustedes tienen ahí 3 imágenes, ¿no? Hoy en día existe este conocido evangelio de la prosperidad. ¿Y qué dicen ellos con respecto al propósito de Dios para todos los hijos de Él? Ellos dicen que Dios quiere que todos sus hijos sean prósperos en todas las áreas de sus vidas, incluyendo la salud, la riqueza, y que Él está en la obligación de recompensar tu fe y tu obediencia aquí mismo en la tierra con bienes materiales. Eso es el propósito que, según ellos, no sé de dónde lo habrán sacado, es el propósito de Dios para todos sus hijos. Y también existe esta otra secta, que es la secta de los, dice ahí, ¿no?, de los santos de los últimos días, que ya los conocemos. ¿Qué secta es esta? ¿Y qué dicen ellos? Los santos de los últimos días dicen que el propósito de Dios para nuestras vidas, para la vida de sus hijos, es progresar hacia la divinidad. Es que ellos lleguen a ser como Dios, tanto en su naturaleza como en sus atributos. Sabemos quién es el que está detrás diciendo estos disparates, ¿no es verdad? Y es Satanás. Porque ¿cómo tentó a Adán y Eva Satanás? Él les dijo, ¿no? El día que coman de este fruto, sus ojos se les abrirán y serán como Dios. Y ahí está la tentación. Pero ellos imaginan que un momento van a ser dioses y que van a tener sus propios universos y todo ello. La mentira del diablo metido en este pensamiento, ¿no es verdad? Y esta es otra secta que ha salido en los últimos años, diría, los últimos 10 años, ¿no? La iglesia de la cienciología, que ahí tiene su representante. El que inició esta iglesia, la cienciología, es un actor muy conocido, ¿no? Es Tom Cruise.
el de Misión Imposible para los que miran las películas de acción. Y dice esta iglesia de la cienciología que el propósito de Dios es liberar todo tu potencial humano y superar las limitaciones mentales, emocionales, a través de las enseñanzas y las prácticas. Eso es lo que hoy en día muchas sectas enseñan, que el propósito fundamental del hombre son estas tres cosas, ¿no? Pero cuando llevamos a la Biblia, a la palabra, a la verdad de Dios, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto al propósito más grande que Dios tiene para nosotros? Y se encuentra en Romanos 8:29. El propósito más grande, dice Pablo, es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Lo que Santiago en el capítulo 1, versículo 4 dice es que seamos completos y perfectos sin que nos falte nada. Y esta palabra, completos y perfectos, se encuentra 7 veces en toda la epístola de Santiago. ¿Qué significa esta palabra completo y perfecto? Significa llegar a tu estado más alto de desarrollo. Eso es lo que dice Santiago. Una vida completamente, mejor dicho, íntegra. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, donde tanto nuestras acciones y nuestras creencias sean compatibles conforme a la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que es el propósito más grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Santiago sabe, queridos hermanos, que la mayoría de nosotros vivimos como seres fracturados. Ya sabemos por qué. Fracturados por el pecado. El pecado ha corrompido la totalidad de nuestro ser, tanto nuestro pensamiento como nuestras acciones, como nuestra voluntad. Pablo decía: miserable de mí. El mismo Pablo decía: no pretendo haberlo alcanzado ya, pero soy miserable porque tengo esta ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu, que me hace hacer todo lo malo que yo no quiero. Y todos nosotros estamos con esa ley dentro de nuestros corazones que se llama pecado. El pecado ha corrompido por completo nuestras vidas. Y todos los que estamos aquí, cualquier persona en este mundo que nace, incluso ya nace con esta fractura en sus vidas. Y Santiago sabe que nuestra razón de ser delante de Dios es que Dios quiere restaurarnos. Eso es lo que quiere hacer Dios. Dios quiere restaurarnos, Dios quiere ayudarnos para llegar a la completa integridad, como fue en el principio con Adán y con Eva, como fue su deseo, como fue Jesucristo. Ese es el propósito más grande de Dios. Así que no tiene nada que ver con ser feliz aquí en la tierra, ser próspero en la tierra. No tiene nada que ver con desarrollar tu potencial humano. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con ser Dios. No, tiene que ver con este pensamiento de que Dios quiere que seas íntegro y conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y la pregunta aquí es: ¿y qué va a permitir Dios para nuestra madurez y crecimiento? Para lograr ese plan que tiene para nosotros. Y aquí está lo paradójico, ¿no? Mientras unos dicen: no, Dios quiere que seas feliz. ¿Cómo terminaron las vidas de los discípulos? ¿Cómo fue la vida de Jesús? Sin nada, decía. Las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ellos terminaron muriendo, ellos terminaron fracasando, entre comillas, en lo que el éxito del mundo podría decir que es la razón de ser del ser humano aquí en esta tierra. El propósito de Dios es que crezcas, que seas maduro, íntegro. ¿Y qué va a permitir Dios para eso? Son las pruebas, son las dificultades. ¿Y qué son las pruebas? Bueno, aquí hay 5 significados de lo que son las pruebas según la Biblia. Esto lo caracteriza un comentario bíblico muy bueno que se llama Mundo Hispano, y saca de la palabra griega, que la palabra griega de prueba es peirasmos, 5 significados de esta palabra a lo largo de la Biblia. ¿Y qué son estos 5 significados? En primer lugar, prueba tiene que ver, dice, como vemos la imagen aquí, con un experimento, un intento para ver si algo funciona o no funciona. Esa definición de prueba lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 6. También prueba
Ese significado de peirasmos significa que es una prueba, un examen de fidelidad o lealtad o de amor de alguien. Uno dice, ¿por qué Dios puso el árbol de la vida y el árbol de la muerte ahí? Porque quería probar, y eso no está mal. Como un rey que quiere probar la lealtad de su mayordomo para ver si es apto o no para hacer el trabajo que él quiere que él siempre muestre. Y por eso Dios puso los dos árboles, no porque sea malo, sino para ver qué tenía Adán en su corazón. Si él le seguía solamente porque Dios le daba cosas buenas, o si ese momento decidía hacer lo malo, dejándose llevar por sus propios deseos, incluso de Satanás. Lamentablemente Adán y Eva no pasaron la gran prueba, pero sí hubo uno que sí pasó la gran prueba, que también ahí en un huerto, igual que Adán y Eva, que fallaron y fracasaron con Satanás, este otro fue Jesús. Y Jesús, como varón perfecto, demostró que él era fiel, y fiel hasta la muerte. Por eso es que nosotros podemos confiar en Cristo, a que en medio de nuestras pruebas Él nos va a dar la victoria, Él nos va a dar la salida, Él nos va a sostener. Entonces también prueba significa probar la fidelidad de amor de alguien. Pero también prueba tiene esta connotación negativa, significa tentación o invitación al pecado. Lo vemos en Mateo 4:1, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que Satanás lo peirasmos, dice en el griego, lo tentara. Y eso también significa prueba, en sentido negativo, tentación o incitación para hacer algo malo. La cuarta definición es lo que todos nosotros tenemos siempre en concepto de lo que es la prueba, son aflicciones, son circunstancias de adversidad, circunstancias difíciles que Dios permite que sucedan para probar nuestro carácter, nuestra fe, nuestra santidad de todos sus hijos. Eso también significa. Y finalmente otra definición de prueba es esta, que es tentar a Dios, una tentación hecha a Dios por parte de los hombres. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál de todas estas 5 Santiago está tratando de hablarnos en este mensaje? En el contexto de la epístola tiene mucho que ver con la imagen 1, con la imagen 2 y con la imagen 4. ¿Por qué? Porque los cristianos de ese tiempo estaban pasando un examen de Dios, estaban pasando una prueba de su lealtad y fidelidad, y además de ello estaban pasando este tipo de pruebas difíciles, de aflicciones que tenían mucho que ver con persecuciones que el siglo XXI, el comentarista del siglo XXI dice que no fueron persecuciones tan graves, sino persecuciones de bajo nivel como rechazo social o también boicot económico, dice que ellos estaban pasando. Pero igual eran pruebas difíciles para ellos. También, según el contexto de Santiago, capítulo 2, versículos 6 al 7, persecuciones, enfermedades físicas, capítulo 5, versículo 14, y las adversidades financieras, capítulo 1, versículo 9. Dice: el pobre siéntase feliz cuando Dios lo enaltezca, el rico siéntase feliz cuando Dios lo humille y pierda toda su riqueza. O sea, se estaban pasando por circunstancias difíciles también con respecto a la economía. Pero Santiago, queridos hermanos, dice que estas pruebas tienen un propósito. Estas pruebas pueden ser adversidades que llegan de la noche a la mañana a nuestra vida, pero tienen un propósito, por lo que debemos ver estas dificultades como algo normal en la vida. El mismo Señor dijo, ¿no? En el mundo no la van a pasar bacán, le dijo a sus discípulos, ¿no? En lenguaje juvenil. No, les dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Véanlo como normal. Pedro decía que nadie lo vea como algo inusual cuando ustedes se encuentren en todo tipo de aflicciones. Pablo también decía, en el mundo vamos a tener aflicciones. Todos los discípulos sabían eso. Por eso es que debemos ver las pruebas como algo normal en la vida. No pensemos que la vamos a pasar siempre bonito, color de rosa, si no ya estaríamos arriba, por hermanos. Estamos todavía aquí. ¿Con qué propósito Dios usa las pruebas? Dios usa las pruebas para que seamos cristianos fuertes y maduros. Solo tengo 2 puntos más, nada más, hermanos.
La pregunta es, ya Hugo, ya me hiciste entender qué son las pruebas, me hiciste ver que todas esas cosas son inesperadas, que vienen de la noche a la mañana, como un barco pirata, que estás tú navegando tranquilamente en el mar y viene el barco pirata y te rodea y luego te empieza a disparar, porque así son las pruebas, diversas, ¿no? De la nada se vienen. Pero la pregunta es, lo más importante, ¿cómo enfrentar esos momentos inesperados y desagradables de las pruebas? Y en primer lugar, según el versículo 2 al 3 de Santiago 1, del 2 al 3, Santiago nos enseña que podemos asumirlas con gozo. Y dice, con sumo gozo. Javi, ¿puedes alcanzar mi Biblia, por favor? Y alguien puede leer Santiago 1, del 2 al 3. Alguien con voz fuerte, tal vez hermano Sebastián. Hermano, lo escuchamos, hermano Sebastián. Amén, hermanos. Entonces dice Santiago, tened por sumo gozo cuando se encuentren en ese momento inesperado de pruebas. ¿Ya? Ahora sí hay que tener cuidado con esto, ¿no? Tened sumo gozo. Tenemos que entender bien qué significa el gozo en la Biblia. Y tengamos cuidado de entender mal el sumo gozo como una alegría sin sentido, como Willy una vez hacía un ejemplo: hermano está en pruebas, aplausos para el hermano que está en pruebas. No, eso es un gozo sin sentido. ¿Cómo yo estoy pasando la difícil y voy a estar aplausos? Sí, gloria a Dios. No, tampoco, ¿no? No está hablando aquí Santiago de un masoquismo, más sufrimiento, más gozo, no. Por ello es bueno entender qué es lo que significa el gozo en la Biblia. Y el gozo en la Biblia, hermanos, es la capacidad dada por Dios a todos sus hijos de tener satisfacción al saber antes de tiempo el resultado alegre, feliz de lo que le espera en el futuro. La capacidad, tener ese entendimiento de que en el futuro vamos a experimentar una verdadera satisfacción en el cielo. Y al tener esa capacidad de mirar más allá de lo evidente, el gozo del Señor arriba en el cielo, yo enfrento con gozo esas dificultades presentes que se me atraviesan en la vida. Entonces la capacidad dada por Dios de tener satisfacción antes de tiempo, experimentando el resultado alegre y feliz del futuro. Y es por eso, hermanos, que el gozo no está condicionado a las circunstancias presentes, como lo es la alegría. No, la alegría o la felicidad de este mundo es: me pasa algo bien, alegría, feliz. Y si me pasa algo mal, ¿sigo alegre? Por eso el gozo no está condicionado a estados de ánimo, a circunstancias en esta vida, ¿no? El sumo gozo no es una felicidad presente, sino anticipación del futuro de Dios, una esperanza escatológica de ser librados de las tribulaciones algún día arriba en el cielo. Y por esa esperanza escatológica es que yo me gozo. Ya. Y en ese sentido, hermanos, Santiago no ignora el hecho que las aflicciones en sí mismas sean dolorosas. No lo ignora, ni la Biblia tampoco. Es por eso que en Hebreos capítulo 12, el versículo 11, nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. La Biblia entiende eso, de que cuando se nos presentan circunstancias es normal que tengamos tristeza, es normal que nos aflijamos. Pero dice ahí, sino tristeza, para que más tarde el fruto apacible de la justicia de Dios se refleje en nosotros. Entonces, hermanos, la Biblia asume a esto como algo normal, natural, que va a sucedernos a todos, pero nos hace pensar que no se descarta también la tristeza y la pena en medio del sufrimiento. Entonces, ¿por qué Santiago nos dice que debemos tener sumo gozo? ¿Cuál es la razón para tener sumo gozo? Y Santiago nos dice cuál es la razón. El versículo 3 dice ahí:
¿Por qué es que yo en el momento más difícil de la vida que pueda pasar, debo tener sumo gozo? Por este motivo, dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa es la razón. Con tu gozo te anticipas a lo que vendrá después, que después de esa prueba vas a ser un cristiano más perseverante, vas a ser un cristiano más fuerte. Eso significa paciencia, según esta definición. En el proyecto Biblia, una secuencia de videos dice lo siguiente: las pruebas son regalos paradójicos, pueden parecer negativos a primera vista, pero también pueden tener aspectos positivos y beneficiosos en última instancia. Eso es lo que la Biblia nos enseña de las pruebas. Para ello debemos ver todo lo que nos pasa en este mundo desde una perspectiva no temporal, sino desde una perspectiva eterna, futura y no presente. Porque si no, hermanos, cualquier circunstancia presente, así sea de alegría, puede alejarnos de Dios. Esa es la verdad. Y el Señor les hace ver eso a sus discípulos. Un ejemplo de ello es cuando Jesús les dice a sus discípulos que deben asumir sus circunstancias de alegría con un gozo eterno. En Lucas 10, 17 al 20, vemos que los 70, esos discípulos que Jesús tenía, regresaron a Jesús llenos de alegría, porque hasta los demonios se sometían en el nombre de Jesús. Pero ¿qué les dice Jesús? Qué bueno, celebremos, festejemos, vamos a la casa de Pedro un ratito ahí para celebrar esto, que los demonios se les someten a ustedes. No, Jesús los corrige, le dice, le recuerda que la razón más grande de su gozo debería ser su salvación futura. Dice, no, yo lo vi a Satanás cuando cayó del cielo, pero dice, no se gocen por eso, siéntanse contentos que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque esas mismas alegrías, hermanos, pueden alejar de Dios. Eso es lo que podemos ver ahí, ¿no? Vamos a ver. Entonces, hermanos, nosotros también podemos afrontar las pruebas asumiendo el gozo del Señor, porque el resultado final que tendremos los creyentes es que seremos pacientes sin que nos falte nada. Ok, no encuentro un mejor ejemplo para esto que mi pasión aquí en este mundo. Ya se acaba, ¿no? Ustedes miran esta imagen, ¿no? Este joven está mirando en el futuro lo que va a hacer y se mira así cuando va al gimnasio por primera vez, ¿no? Y creo que eso a todos nos pasa, ¿no? Bueno, si es una señorita, no sé cómo se ve, pero ¿cómo quiere terminar? No sé. Pero hay una frase muy conocida en el gimnasio que se dice así, es una frase en inglés. Dice, no pain, no gain. ¿Y qué significa no pain, no gain? Los que saben inglés. Dice en español, sin pena no hay gloria. Y uno dice, ¿cómo este jovencito es que se va al gimnasio con la intención de sacrificarse tanto, cargando esos pesos, de que le duela hasta el alma después? ¿Cómo es que asume esta dificultad, estos fierros ahí pesados que tiene que cargar en su vida, este joven, ¿no? Y la razón es lo que él se mira a futuro. Él asume todo este sacrificio, él asume todas estas cosas que va a pasar en las pesas, con la satisfacción, con el gozo de lo que va a ser más adelante. Va a ser más fuerte que el hierro, ¿no? Dicen, para dar motivación, más fuerte que el hierro. Va a ser más grande. Y por eso uno asume el dolor, el sacrificio. Pero ¿cuál debe ser la motivación de nosotros como cristianos frente a estos momentos desagradables y tribulaciones y circunstancias difíciles? Esta debería ser nuestra más grande inspiración para pasar las pruebas. Y eso es lo que la Biblia apunta. No tal vez ganar ganancias temporales de este mundo, sino ganar a Cristo en nuestra vida.
ser más como Él. Como decía el apóstol Pablo en Filipenses 3, del 8 al 11, él decía a ver dónde lo tengo. Ya, voy a parafrasearlo, pero no lo tengo aquí. Él decía, y ser como Cristo, decía Pablo, y ser como Cristo, ser semejante a Él en sus sufrimientos y experimentar la resurrección de los muertos, decía Pablo. Por eso Pablo afrontó el sufrimiento, por eso Pablo afrontó todo lo que se le vino encima, todas las cosas que él pasó, las dificultades más grandes, por ser como Cristo, por experimentar el sufrimiento de Jesús en su propia vida y ser más como Él y experimentar la resurrección futura. Y hermanos, reflexionemos, ¿no? ¿Tenemos ese objetivo en nuestras vidas como cristianos? Otra pregunta importante es, ¿estoy asumiendo mis circunstancias difíciles mirando el resultado final de lo que llegaré a ser? ¿Tenemos una perspectiva eterna como la de Cristo? ¿Y por qué digo como la de Cristo? Porque en Hebreos capítulo 12, versículo 2 e Isaías 53:11, la pregunta es, ¿cómo asumió Jesús la cruz? El momento de la prueba más difícil que él tuvo que pasar. Y Hebreos 12:2 dice, por el gozo puesto delante de él, el gozo que después vendría para la satisfacción que él tendría de los resultados de su sufrimiento. Que todos nosotros que estemos aquí, que estamos aquí, algún día estemos delante del Padre. Esa fue la satisfacción de Cristo, la gloria de Dios, volver al Padre, pero no volver solo, los resultados. Todos nosotros, hermanos, los resultados, Iglesia Cristiana Vida, los resultados, la nueva obra. Esa fue la satisfacción de Cristo. ¿Es nuestra satisfacción la misma en nuestra vida? Una mujer cristiana se divorció de su marido porque él ya no le complacía y se consiguió otra persona. Interesante, ¿no? No quiso sufrir más. El momento de prueba con el cónyuge, tiró la toalla y buscó lo más fácil, la tentación. Así como las pruebas, hermanos, producen en nosotros paciencia, fortaleza, a veces las pruebas también producen tentación para ir a lo que menos debemos hacer, fracasar y fallar a Dios. Pero así como el sol cae fuerte sobre el barro y lo hace más duro, también ese mismo sol cae fuerte sobre la mantequilla y lo derrite. ¿Cuál de estos dos cristianos eres tú? Los cristianos que en las pruebas se han hecho más fuertes que el hierro, más resistentes, y sigues firme a pesar que las cosas no sean tan bonitas y agradables con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con todo, pero sigues ahí siendo fiel al Señor. O los cristianos mantequilla, que en la primera renuncian a todo y se van. Hermanos, que ese sea un desafío. Seamos cristianos fuertes y maduros, asumiendo las pruebas con sumo gozo. Y en último lugar, hermanos, lo siguiente, ¿no? ¿Cómo enfrentar esos momentos tan inesperados y desagradables de las pruebas? Desarrollando una paciencia invencible. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 4. Dice así: pero tenga, dice aquí Santiago, pero tenga la paciencia una obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Tenga la paciencia una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Entonces, seamos cristianos fuertes y maduros, hermanos, desarrollando una paciencia invencible. Eso es lo que Santiago dice aquí. Entonces, preguntemos qué significa paciencia en la Biblia y por qué la palabra que estoy colocando aquí, invencible. ¿Por qué paciencia invencible? Y en el griego, queridos hermanos, ahí está en pantalla, hay dos palabras que se traducen como paciencia en español.
Está la primera palabra, que es hipomeno, que significa permanecer vivo, permanecer firme, soportar, sufrir, o mártir también significa. O está la segunda, que es hipomoné, hipomeno, hipomoné, ¿no? Por ahí se van. ¿Qué significa? ¿Qué es la diferencia? Que a diferencia del anterior, significa aguantar y soportar, pero con valentía, valerosamente. Esto implica una resistencia enérgica y desafiante frente a la desgracia más agresiva. Y curiosamente esa es la palabra que Santiago, hipomoné, menciona en este versículo. Pasar las pruebas, pero con esta paciencia. No solamente resistir, ya por favor que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. No. Dice que lo enfrentes, que lo veas como David a ese gigante, que agarres una paciencia, una fortaleza interna que viene de Dios y te enfrentes con la cabeza en alto frente a esas dificultades. Esa es la palabra hipomoné. Un comentarista, Barclay, dice: hipomoné no es simplemente la actitud de soportar las cosas, sino la habilidad de transformarlas en grandeza y en gloria, dice Barclay. Hipomoné es la cualidad que hace capaz a una persona no solo de sufrir la adversidad, sino de conquistarla y vencerla. El resultado de la prueba soportada con la debida actitud es la fuerza para soportar aún más y conquistar más batallas que son todavía más duras, dice Barclay. Y eso es lo que en verdad, hermanos, sorprendía a los paganos en las épocas cuando los mártires eran matados en coliseos. Dice la frase muy conocida de la historia de la iglesia, dice: la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano estaba a punto de ser matado en el coliseo como espectáculo y show, el cristiano no sufría. El cristiano moría levantando sus manos al cielo y glorificando a Dios. Cuando le preguntaban a esos cristianos qué es lo que miraban en ese momento, ellos decían: veo la gloria de Cristo, como Esteban. Y así soportó Esteban el martirio, con una paciencia valerosa, valiente frente a ese sacrificio que estaba pasando en su vida. Y eso es el ejemplo, hermanos, de lo que nosotros debemos hacer como cristianos frente a las pruebas más duras que atravesemos en nuestras vidas. Santiago dice: enfrentémosla con una paciencia invencible. Pero por eso el versículo 4 dice: pero tenga la paciencia una obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. Mejor dicho, ahí Santiago está diciendo a toda la iglesia, les dice: dejen que esta paciencia desafiante y valerosa crezca y se desarrolle en sus vidas, porque una vez que se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, sin que les falte cosa alguna. Y hermanos, Dios no puede hacer su obra sin nuestra cooperación. El Señor está haciendo esto en nuestras vidas. Cada vez que pasamos una prueba, estamos así, una plantita chiquita. Viene una prueba más, una plantita más grande. Viene una prueba más, viene así y vamos creciendo. Pero Él, ¿qué está haciendo? ¿Nos está dejando crecer ahí? Salga. Él está regándonos. Él está regando esa plantita. Él está fortaleciéndola. Él está abonando. Él está trabajando para que tú puedas crecer en tu vida cristiana, para que tú desarrolles esa paciencia invencible. Yo sé, Hugo, me dices, pero tú dices que debemos desarrollar esa paciencia invencible, pero yo siento que no puedo más. Lo sé, hermano, lo sé. Y Dios también lo sabe. Por eso, y Dios está ahí ayudándote. Pero Él no puede también ayudarte sin tu cooperación. Tú tienes que poner de tu parte, tienes que esforzarte más. Quiero cambiar, ya no sé qué hacer con mi carácter, no puedo controlarme. Pues bien, Dios está ahí, déjate en las manos de Dios, déjate crecer por Él. Ponle valor, ponle trabajo, pero Dios te estará dando su mano para ayudarte
a crecer en tu vida cristiana. Pero tienes que ser fuerte, tienes que ser paciente. Eso es lo que Dios quiere que nosotros mostremos en nuestra vida. Y esto me hace pensar, hermanos, que en Iglesia Cristiana Vida, como ya Orlando lo mencionaba, hay soldados, pues, de verdad, hay soldados aquí en la iglesia. Soldados heridos, soldados que no se han dejado vencer por las pruebas y dificultades, soldados que siguen de pie porque mostraron valor y firmeza en la batalla, y el resultado es que han logrado un carácter cristiano maduro e íntegro. Hermanos, cuando los veo a ustedes, y no digo nombres, porque no terminaría el mensaje mencionándolo, todos estos guerreros que tenemos en Iglesia Cristiana Vida, ustedes son mi inspiración, hermanos. Yo no entiendo cómo con enfermedades tan duras ustedes han enfrentado todas estas pruebas, las han pasado con firmeza, confianza, valor, sacrificio. ¿Yo qué puedo decir si a veces sano no me da ganas de venir a la iglesia? Pero hermanos, con problemas de cáncer han venido y han estado sirviendo con el dolor de la enfermedad. Son soldados, hermanos, y ustedes son nuestra inspiración para seguir adelante en la fe cristiana. Yo sé que si menciono nombres voy a dar la gloria a los hombres, me van a ver mal, porque sé que ustedes lo hacen dándole la gloria a Dios. Y hermanos, pero les puedo decir de corazón que ustedes son mi inspiración para seguir adelante. Cuando yo un momento estaba como joven nomás queriendo irme de la iglesia porque me pasaron problemas sentimentales, ¿no? Terminé llorando todo triste en el piso. Un hermano me dijo: pobrecito Guito, no, ya sí, yo te entiendo. No me dijo así, me dijo: macho, hermano, macho, me dijo, vamos a las misiones. Por eso estoy aquí, hermanos, porque ustedes fueron un ánimo para mi vida. Y bueno, puedo hablar más, pero eso es lo que tenemos aquí en nuestra iglesia. Yo quiero reconocer a estos hermanos que soportaron el dolor y siguen soportando en su propio cuerpo, a aquellos que aceptaron serenamente los golpes del destino, en su economía, en su trabajo, en su salud, en la pérdida de seres queridos, una infidelidad conyugal, y siguen adelante, siguen de pie en la iglesia sirviendo a su Señor. Aquellos héroes cristianos que están aquí sentados y que no los vemos, pero Dios sí los ve, que en el trabajo rechazaron sobornos y decidieron renunciar al trabajo porque había corrupción en ese trabajo, porque ustedes quisieron agradar a Dios. Ustedes mostraron una paciencia desafiante, una paciencia valerosa, y están aquí sentados, hermanos. ¿Qué se necesitó para que ustedes sean quienes son? Esa paciencia valerosa y finalmente las pruebas, ¿no? ¿Quieres desarrollar esa paciencia valerosa? Entonces van a venirte muchas pruebas. Esa es la mala noticia, pero depende si la asumes con gozo, asúmelo con gozo. Eso es lo que dice el versículo de Santiago. ¿Quieres ser más paciente? ¿Quieres tener esta paciencia valerosa? Va a venirte pruebas, pues, hermano. Una prueba la vences, te viene otra más grande. Otra prueba la vences, te viene otra más grande. Es por eso que la vida cristiana es una vida para valientes. Pero a veces pintamos color de rosa en la iglesia. Qué bonito, lo vas a pasar muy bien, todo eso. No, ¿qué? ¿Lo vas a pasar muy bien? Aquí te esperan tribulaciones, dificultades más grandes. Pero lo que tenemos que recordar es que no luchamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero tengan valor, dijo Jesús a sus discípulos. Yo he vencido al mundo. Y ese Cristo, hermanos, es el que nos jala, es el que nos ayuda. Cuando ya no podemos soportar la prueba, Él viene y te ayuda a seguir adelante. Ese es el Cristo que tú tienes hoy. Por eso los mártires murieron con tanto valor y con tanta firmeza. Y uno dice: ¿por qué Jesús no? ¿Por qué Jesús dijo: Padre, me has desamparado? Porque Él lo pasó solo. El Padre lo abandonó, sus discípulos también. Pero Jesús no te va a abandonar. Jesús va a estar contigo en cada prueba que tú pases, para que tú sigas avanzando en tu fe cristiana.
Dice un versículo en el Antiguo Testamento: Él adiestra nuestras manos para la batalla. Me gusta eso. Para que puedas tensar el arco, ¿no? El arco de bronce, que es difícil tensar. El Señor te prepara. Te dice: macho, vamos a servir, vamos a hacerte más fuerte, Hugo, para que puedas tensar este arco y enfrentes al enemigo. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él adiestra nuestras manos para la batalla. Reflexionemos, hermanos, ¿cómo estás enfrentando el sufrimiento? ¿Solo sobrevives o luchas hasta ganar? Estás mostrando la paciencia romana, ¿no? Que perdían la batalla y no perdían, ellos seguían hasta que se muera el último. Y una vez que uno quedaba, llamaba más, y ganaban y vencían a todos los imperios de la zona. Esa es la paciencia que Dios quiere que tengas. ¿Luchas hasta ganar o te desvaneces en la prueba? ¿Estamos permitiendo que esa paciencia se desarrolle en nuestras pruebas? Hermanos, que el Señor nos ayude a desarrollar esta paciencia invencible en nuestras vidas, porque el resultado es ese: seremos completos y maduros sin que nos falte cosa alguna. Vamos a terminar orando, hermanos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos enseñas a través de ella. Sabemos, Señor, que nos vamos a encontrar en dificultades tan adversas y tan difíciles en nuestras vidas, porque tú, Señor, tienes propósitos muy grandes para nosotros y tú lo permites así, Señor. Pero ayúdanos, bendito Cristo, a mirar más allá de lo evidente, a ver el resultado de lo que vamos a hacer pasando estas pruebas. Que tú seas la inspiración más grande que tengamos en nuestra vida, Señor. Ser como tú, verte a ti cara a cara arriba en el cielo, Señor, donde todo llanto, todo dolor, todo sufrimiento se acabará para siempre. Hoy no somos perfectos todavía, Señor. Tu deseo es que seamos perfectos. Por eso nos mandas estas pruebas, Señor. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a soportarlas con gozo. Y también, Padre, te pedimos que nos des esta paciencia tan necesaria para soportar estas pruebas, pero que no solamente las pasemos, sino que las pasemos victoriosos, Señor. Una paciencia invencible. Eso es lo que te pedimos que tú nos des, bendito Cristo. Y gracias, mi Dios, que todo sea para recibir ese galardón más grande, esa corona más grande que eres tú, Señor Jesucristo. En el nombre bendito tuyo, amén. Ahí está la foto, hermanos, de todo el ejército de salvación. Así que, hermanos, enfrentemos las paciencias asumiéndolas con gozo y con una paciencia invencible. Enfrentemos las pruebas, perdón. Gracias, hermanos.